Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito pues a que lo hagas cada vez que tengas la oportunidad, entrar en oración, buscar de Dios. Es importante. En estos días lo que está pasando nos grita que la venida de Dios está cerca. Lo que acaba de pasar en la ONU con Israel nos está diciendo que el reloj profético de Dios sigue caminando. Los tiempos no paran. Hoy nos podemos dar cuenta que las naciones se preparan, pero no para traer bienestar a sus gobernados, sino para la guerra. Vemos pura violencia, vemos cambios en las formas de gobernar. Se buscan cambios en donde se busca el control. Y es importante que abramos los ojos, es importante que busquemos de Dios. No tenemos otra salida, no tenemos otro camino que es Cristo. Y además nadie nos asegura que viviremos mañana. Si hoy muriéramos, ¿estamos preparados para alcanzar la vida eterna? ¿Estamos preparados para que Dios tenga misericordia de nosotros? Ese día, cuando estemos delante de su presencia, es importante que reflexionemos. De verdad, necesitamos hacer un cambio. El mundo está metido en las cosas carnales, en las cosas que no convienen, en todas esas cosas que aún traen dolor y muerte, pero ahí queremos estar porque somos necios. Amén. Vamos pues buscando de Dios, vámosle pidiendo a Dios, vamos aprovechando ese regalo que nos hizo al morir en una cruz para darnos vida eterna. Este mundo va a concluir, todo va a acabar y esto es rápido. La vida se acaba, pero allá vamos por una eternidad. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que le busquemos, a que oremos, a que busquemos llevar a la familia a la salvación. Amén. Bien, vamos a ver un tema hoy que lo llamamos fornicación. Es parte de lo que hemos estado viendo en los otros dos videos. Y vamos allí a 1 Corintios 7:24. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne, y yo os la quisiera evitar. Es un consejo de Pablo, donde nos está diciendo, dice, si ya vives con una mujer, no te separes de ella. Dice, si no te has casado, no te cases, ni la mujer. Dice, pero no es pecado que te cases, no es malo que te cases. Dice, pero en el matrimonio hay dolor, hay problemas, hay aflicción. Dice, y yo te lo quisiera evitar. Amén. Pero lo que no está de acuerdo en la palabra de Dios es en la fornicación. Es como hoy se vive en gran manera. Hoy los matrimonios realmente son de papel, son divorcios a los 6 meses, al año, a los 2 años, y por eso se ha adoptado esta costumbre de decirle a los hijos que vivan con la pareja un tiempo, si se convienen pues sigan juntos y si no, no, y de ahí, como ya lo hemos comentado, de ahí nacen los hijos y de ahí hay tanto dolor, tanta tristeza en esas criaturas. Y la verdad, todo esto nos lleva, ¿por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Yo hace apenas unos años nunca había leído la Biblia. Y cuando leí la Biblia me encontré con tantas cosas que de verdad me puse preocupado. Y me sigo preocupado y me sigo ocupando y la sigo leyendo. Amén. La leí en 2 ocasiones completa y le estoy dando otra vez de nuevo y la estamos escudriñando y ahí nos damos cuenta de tantas cosas que desconocemos que a nosotros no nos instruyeron porque nosotros yo en mi tiempo pues no leíamos la Biblia, no había esa costumbre en mi casa. Entonces yo te invito en el amor de Cristo a que
te sientes con tu familia, con tus nietos, con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposo, y lean la palabra de Dios. Y busquemos del temor de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es clara y hay condenación. Hay sanciones para todas aquellas personas que no respetamos la palabra de Dios. Y un día estaremos delante de la presencia de Dios y ese día vamos a desear haber hecho las cosas diferentes. Amén. Dios pagó un precio muy caro. Pagó con su vida, con su sangre, pero también nos dejó la guía para alcanzar la salvación y es la Biblia. Yo por eso cada vez te digo que leamos la palabra de Dios, porque en ella está la salvación. Amén. No nos dejemos creer de lo que nos dicen, de lo que nos platican, no. Tú y yo leamos la palabra de Dios juntos con la familia. De verdad, qué importante es que lo hagamos, porque la única salida para todas las cosas que vienen a este mundo, que están cerca, lo que acaba de pasar en la ONU con Israel, nos está marcando que la venida de Dios está a las puertas. Y hoy, como comento, las naciones se preparan, pero no para traer bienestar, se preparan para la guerra. Vienen cambios muy pronto y necesitamos estar preparados. Pero aparte, nadie nos dice que viviremos mañana. Si morimos hoy, ¿alcanzaremos la salvación? Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los trajo al Sinaí, de donde mandó a Moisés para que fuera a Egipto a traerlos. Y subió Moisés para que Dios le diera los mandamientos, las leyes. Y uno de ellos, que es el 14, dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Amén. Y hoy, ¿cuántos no hemos caído en ese pecado? Y Dios no se agrada de eso. Qué importante es pues que nosotros reflexionemos en esas cosas y que tengamos cuidado de los deseos de la carne. Por eso necesitamos meternos más con Dios, necesitamos orar más, necesitamos glorificar a Dios y honrarle y pedirle que tenga misericordia de nosotros. No es fácil porque la carne es débil y los deseos de este mundo están a nuestro alcance, a nuestra mano. ¿Sí? Pero eso lo vamos a pagar un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, que seamos enviados a ese lago de fuego, cuando seamos enviados al infierno. Por eso qué importante es, pues, que ayudemos a nuestros hijos, que ayudemos a nuestra familia a ser dignos delante de Dios y no darles libertades de que vivan juntos, de que conózcanse primero y si se la llevan bien. Eso no viene de Dios. Esas son leyes que hemos sacado nosotros porque no queremos afrontar o enfrentar a nuestra familia, a nuestros hijos y decirles que eso no es correcto. Pero se los debemos de decir conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios para decirles dónde dice Dios que lo que hacemos o eso no es correcto. Por eso dice Pablo, si no te casas es mejor. Pero fornicar es condenación. El adulterio es condenación. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Amén. Para que no hagamos con tanta ligereza las cosas que a Dios no le gustan. Vamos a Génesis 39. Dice Génesis 39, 7 al 12. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí,
Y ella asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Nosotros siempre decimos que qué difícil es hacer las cosas. Ahí vemos un ejemplo de José, el que fue precisamente de Israel, el que fue a Israel y estuvo en Egipto. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo y llegó a Egipto y fue comprado por Potifar, un general importante del ejército. Y dice que Potifar, y dice que le dio toda autoridad en su casa para que él manejara las cosas como quisiera. Pero le dijo, nada más a mi mujer no la toques. Pero la mujer de Potifar se enamoró de José. Y dice que le insistía para que se acostase con ella. Pero dijo José, no, es que mi Señor me ha dado todo lo que hay aquí. No hay otro mayor que yo, pero lo único que no debo de tocar es a ti. Entonces, dice que se dio una ocasión donde entra José y lo quiso forzar a acostarse con ella. Dice que le quitó su ropa y salió corriendo José. Ahí es cuando hay temor de Dios. Cuando tememos a Dios, huimos de las cosas. Pero qué diferente es el actuar de la humanidad en estos tiempos. No hay respeto en lo absoluto, porque no hay temor de Dios, porque hay un desconocimiento total de las cosas de Dios. Es importante, pues, actuar como José, respetar a Dios, huir de la fornicación, del adulterio. Son cosas que Dios detesta. Amén. Por eso, instruyamos a nuestros hijos, enseñémosles con la palabra de Dios a abstenerse hasta cuando llegue el matrimonio, si es que Dios se los permite. Pero ahí estaremos alcanzando la salvación, ahí estaremos alcanzando la vida eterna. Todo esto está en la palabra de Dios. Un libro que yo no tuve la oportunidad de leer cuando era chico, por las razones que hayan sido. No leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia. Y no conocemos el gran tesoro que hay ahí hasta que la leemos. Por eso yo cada vez te digo, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios. Porque ahí está escrito los caminos para la salvación. Pero aunque la leemos, no es suficiente. Necesitamos orarle a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esas costumbres que lo único que van a hacer es llevarnos a la condenación. Por eso qué importante es que oremos y que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos ahí a Juan 3 al 11. San Juan 8, 3 al 11, dice la palabra de Dios. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés que apedreásemos a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ella dijo,
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí dice que encontraron una persona, una mujer en adulterio. Y conforme a la ley de Moisés, ella tenía que ser apedreada, porque conforme a la ley, Dios mandaba que las personas, los borrachos o las personas que no respetaban la ley, fueran apedreados y fueran matados para ejemplo de los demás. Amén. Entonces esta mujer tenía que ser apedreada. ¿Por qué? Porque había sido sorprendida en el acto de adulterio. Entonces cuando la traen ante Jesús, Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Porque Él les dijo, el que esté libre, empiece a apedrearlo. El que no tenga pecado. Pero todos somos pecadores. Solo hay uno santo. Pero tenemos que buscar el perdón. Tenemos que buscar el arrepentimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no lo vuelvas a hacer. Si nosotros estamos viviendo en el adulterio, en la fornicación, necesitamos salir de ahí. Necesitamos apartarnos de eso. Eso no nos traerá bendición, nos traerá maldición y dolor, tristeza. Todo aquel que estamos metidos en el adulterio, en la fornicación y que están ahí en ese tipo de situaciones que genera tantos problemas, que el hombre gaste su dinero donde no es, la borrachera, porque trae el vicio, el alcohol, la droga, los problemas, la economía, todo se cae. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Amén. Por eso qué importante es vivir dentro del orden de Cristo. Qué importante es vivir dentro del orden de Dios. Alejados del alcohol, de la droga, de la mentira, porque cuando entramos en el adulterio, en la fornicación, mentimos. ¿Y de dónde vienes? ¿Y quién te llamó? Y ahí entran otras cosas. La mentira, el alcohol, los pleitos, los conflictos, la destrucción de las familias. La verdad, qué lamentable es no conocer la palabra de Dios. Qué lamentable es no entender lo que Dios quiere, no saberlo. Pero ya cuando lo sabemos y lo seguimos haciendo, entonces hay que tener cuidado. Pero Dios es bueno y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de ser perdonados. Pidámosle a Dios, pues, que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Amén. Bien. Vamos a Deuteronomio 27, 20 al 23. Amén. Y veamos qué dice Deuteronomio 27, 20 al 23. Dice la palabra de Dios. Dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. La palabra de Dios llama malditos a todos aquellos que cometen ese tipo de actos. Y hoy vemos que se da en nuestro tiempo, que se está dando. De verdad necesitamos pedirle a Dios misericordia. Necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Necesitamos no ver las cosas con tanta ligereza. Necesitamos temor de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos buscar ayuda de Dios. Cuando hacemos esas cosas estamos agonizantes. Y si morimos directamente a la condenación vamos. Pidámosle a Dios
que tenga misericordia. Pidamos a Dios por nuestra familia. Pidamos a Dios por los que nos rodean. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para apartarnos de las cosas que a Él no le gustan. Y no solo eso, de eso estamos hablando hoy, pero hay tantas cosas que no son del agrado de Dios. Amén. Qué importante es pues que nosotros comprendamos que solo con santidad alcanzaremos la salvación. Amén. Instruyamos a nuestros hijos, enseñémosles, hablemosles de Dios, hablemos de la salvación, por evitarnos un enfrentamiento, una confrontación con nuestros hijos. Los dejamos hacer lo que ellos quieren. Antes había respeto en las casas. Hoy ya no. Hoy llega el novio, la novia y se pasan al cuarto y allá están. No hay problema, no pasa nada. Todo se ha vuelto tan normal, tan natural, que hemos perdido el temor a Dios. Amén. Bien, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios muy clara. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con hombres, dice, heredarán el reino de los cielos. Es necesario huir de esas cosas. Es necesario pedirle a Dios misericordia. Es necesario atender a nuestra familia. Es necesario enseñarle a nuestra familia el temor de Dios. Es necesario enfrentar todas esas situaciones. Instruir a nuestros hijos. Desde chicos, desde chiquitos, hay que enseñarles el amor por la palabra de Dios para que ellos empiecen a amar a Dios, a conocerle. Pero si vivimos en el mundo como si no fuéramos a morir, como si fuéramos a ser eternos, como si fuéramos hechos por nosotros mismos, no, tenemos un Creador y se llama Dios, se llama Jesús de Nazaret. Él es el Creador del mundo. Él es el que nos da la vida. Por Él vivimos, por Él respiramos. Él nos da el oxígeno que nos da la vida. El aliento de vida, Dios nos lo da. Él es el dueño de cuanto existe. Él murió por nosotros en la cruz. Él pagó un precio caro con su sangre preciosa para que alcancemos la salvación, todo aquel que en Él crea. Y aquí dice, todo esto eran algunos de ustedes. Muchos desconocemos esta palabra y vivimos conforme a nuestros deseos, conforme a los deseos de la carne, pero no conforme a la voluntad de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto eran algunos de ustedes. Dice, pero ya habéis sido lavados. ¿Cómo puedes tú ser lavado? Cuando llegas al entendimiento y al razonamiento y dices, yo estoy cometiendo adulterio, yo estoy cometiendo fornicación, yo tengo un novio, yo tengo estas cosas, que es un tema que también muy delicado, que debemos de poner mucha atención,
por todo lo que pasa y no lo voy a decir, pero tú ya sabes a qué me refiero. Cuidemos que nuestros hijos, sea hombre y sea mujer, y se mantengan en esa línea. Enseñémosles el temor de Dios. Qué importante es, pues, que conozcamos la palabra de Dios. En una ocasión una persona me dijo, ¿a poco la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Pues le mostré dónde dice. Ahí dice, y dice en varias partes, en varios libros de la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? Pero hoy no estamos hablando de los borrachos, pero dentro de la fornicación, del adulterio y de toda esa contaminación viene el vicio, viene la droga, el alcohol y tantas cosas, la mentira, tantas cosas que se dan cuando nos desviamos, cuando el hombre se desvía o la mujer. Qué vida tan desgraciada es vivir en adulterio. Yo te invito pues a que reflexionemos. Yo te invito pues a que instruyamos a nuestra familia en el temor de Dios y que busquemos llevarlos a la salvación. Amén. Y para concluir, vamos ahí mismo a 1 Corintios 6, 12 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Con esto que estoy leyendo, vamos a concluir este tema. Te lo quiero leer una vez más, lo que dice aquí en 1 Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará en su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Vemos aquí lo que nos dice Pablo en estas citas de la Biblia. Dice que nosotros no estamos para el adulterio, para la fornicación, para esas cosas. Dice que nosotros somos miembros de Cristo. Amén. Entonces, de verdad, esforcémonos. Busquemos ser dignos delante de la presencia de Dios. Yo te invito a que ores por mí. Yo oro por ti. Pidámosle a Dios que tenga misericordia. De verdad vienen cambios en nuestro mundo. Vienen cambios y vienen pronto. Necesitamos estar preparados. Necesitamos depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso.
porque Él es nuestra única salida, no hay más. O buscamos de Dios, nos entregamos a Cristo, o la vamos a pasar muy mal. Yo te invito pues en el amor de Cristo, que trabajemos con la familia, con nuestra familia, que ores en las noches, que te juntes con tu familia, lean la Biblia, pídanle a Dios sabiduría, dirección, y apartémonos de todas aquellas cosas, me incluyo, porque todos somos pecadores. Apartémonos de todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, si queremos alcanzar la salvación. Si no, una horrenda condenación nos espera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.